Y ahora vamos a una propuesta polémica. La señora congresista Luisa María Cuculiza pidió que se restablezca el servicio militar obligatorio. Hoy fue desautorizada, por supuesto, por Keiko Fujimori, pero el asunto ha traído mucha sorpresa y mucha protesta también. Veamos. La congresista de Fuerza 2011 y exministra de la Mujer del gobierno de Alberto Fujimori, Luisa María Cuculiza, lanzó ayer una polémica propuesta: reinstaurar el servicio militar obligatorio en todo el país para enseñar en los cuarteles a los jóvenes lo que es el amor a la patria. Es una juventud que desgraciadamente no tiene oportunidad en la vida y que dándole una oportunidad, porque ingresar al ejército no es ingresar a que te enseñen a disparar, a que corras todo un día, a que te traten a patadas. No, ingresar al ejército es reformarte como peruano, enseñarle a querer a su patria, respetar a los demás, tener disciplina, orden. Eso es el ejército. ¿Por qué toman el ejército como si fuera una cárcel? No es así. Además, esos chicos van a ser técnicos, porque ya dentro del ejército existen las carreras técnicas. El servicio militar obligatorio en el Perú estuvo vigente desde el inicio de la República y respondía a un modelo de Fuerza Armada en base a grandes ejércitos, a conscriptos, que ya no es el ejército ni el modelo de Fuerza Armada en el siglo XXI. El servicio militar obligatorio fue una política que estuvo vigente con especial énfasis durante el conflicto armado contra el terrorismo y en la posterior guerra con el Ecuador. El reclutamiento de soldados se hacía a través de un sistema de operativos para secuestrar jóvenes y conducirlos a los cuarteles a la fuerza. Este mecanismo de coacción se hizo conocido con el nombre de leva. Eran espacios muy violentos donde subían a los chicos a los camiones y se los llevaban en medio de operativos de personal militar vestido de civil que hacían redadas. Se llevaban a los chicos a la fuerza o sin conocimiento alguno de sus padres, ¿no? Y los padres quedaban en ascuas de ¿dónde está mi hijo? La práctica de las denominadas levas llegó a tal extremo de abuso y violación de los derechos fundamentales que en los años 90 fue prohibida por el Congreso de la República. El reclutamiento forzoso fue finalmente eliminado en 1999, casi al final del gobierno de Fujimori, tras hacerse públicas una serie de denuncias por tratos denigrantes y hasta homicidios dentro de los cuarteles. Sin embargo, 5 días después de haber entrado a la Marina, Víctor Hugo Ramos se presentó nuevamente en su casa. Venía asustado y su madre le preguntó qué le ocurría. Ojeaba, yo le pregunté qué le había pasado y ahí me dijo, allá pues me han pegado y todito le habían golpeado con palo de escoba y que el palo de escoba en su cuerpo había roto. El elevado número de muertes extrañas de soldados en los cuarteles, aparentes suicidios, muertes inexplicables, soldados que llegaron a pesar 33 kilos, entraban enfermos, no se les brindaba la atención y llegaban filtrafa humana acá al hospital, aparte de numerosísimos casos de quejas de maltratos. Si te sale sangre, a veces te dice, si le dices al capitán que te voy a tener loco, dice. Yo quería salir, yo me iba a escapar todavía, me iba a meter debajo del carro y iba a escapar ahí. ¿Tan desesperado estaba? No aguanta, debería morir. Desde el año 2000 se implementó el servicio militar voluntario, quedando sin efecto la obligatoriedad del reclutamiento en las Fuerzas Armadas. El servicio militar voluntario que rige desde el año 2000 responde a un proceso de democratización bajo la premisa de que el joven recluta que voluntariamente se alista es un mejor soldado, motivado, siempre y cuando se le pague su asignación y no se le maltrate o no se le haga, digamos, sujeto a prácticas vejatorias. Sin embargo, la congresista fujimorista Luisa María Cuculiza aseguró que un eventual gobierno de Keiko Fujimori reimplantará el servicio militar obligatorio, poniendo mucho énfasis en la supuesta obligatoriedad del mismo. Pero toditos, toditos, desde arribita hasta bajito. Y los que están en la universidad, un servicio militar adecuado a la universidad, los fines de semana, etc. Usted sabe que en Israel es maravilloso ver a esas chicas y sus muchachos en las calles portando el uniforme del ejército, llevando sus fusiles, sus FALs, sus metralletas, haciéndose respetar. Y para ellos es un honor servir a su patria. A usted le encantan los uniformes. Pero la obligatoriedad del servicio militar nunca se cumplió en la realidad en nuestro país. El servicio militar solo era obligatorio para los jóvenes de más bajos recursos, en especial del interior del país. ¿Por qué se tenía que recurrir a las levas si era obligatorio? Eso
te demuestra que nunca fue obligatorio, sino que solamente quienes no tenían conexiones, quienes no eran exceptuados, quienes no tenían forma de escaparse al servicio militar, finalmente quedaban atrapados en este sistema compulsivo. Pero Cuculiza no es la primera fujimorista que propone el regreso del servicio militar obligatorio. En septiembre del año pasado, la propia candidata presidencial Keiko Fujimori dijo que impulsará su reinstauración para jóvenes drogadictos y delincuentes. Yo voy a proponer la próxima semana un proyecto de ley para que aquellos adolescentes que son drogadictos o cometen delitos pero son menores de 18 años, se les obligue a hacer su servicio militar obligatorio. ¿No es cierto? Y en febrero su hermano Kenji aseguró que una de sus principales propuestas como candidato al Congreso por el fujimorismo era utilizar el servicio militar para rehabilitar a jóvenes delincuentes. Nosotros queremos que regrese el servicio militar obligatorio. Debe ser el servicio militar para los pandilleros y los delincuentes. Entonces, el pandillero entra al servicio militar y bajo un régimen especial se lo manda a construir carreteras, los muros de contención, las losas deportivas, de modo de que el delincuente o el pandillero adquiere disciplina, aprende un oficio y se resocializa. El objetivo del servicio militar es dar entrenamiento militar a los jóvenes que se inscriben. Adiestramiento militar implica, el joven se alista, tiene 3 meses de instrucción militar, aprenden a disparar y luego son enviados a diferentes unidades o bases. ¿Qué cosa más equívoca puede haber que enviar al servicio militar a jóvenes infractores juveniles para que se adiestren en el uso de armas? La resocialización se plantea desde el MINDES, no se plantea desde el Ministerio de la Defensa. Pero ahora Keiko Fujimori ha cambiado de opinión. Desde Satipo negó que la opinión de Cuculiza sea la del partido y consideró la propuesta como poco afortunada. Yo considero que no es oportuno y no es apropiado, sin embargo esa es una opinión personal de la señora Cuculiza, me imagino que esto se debatirá dentro primero de la bancada y dentro del Congreso Nacional, ¿no? Yo creo que esto, no es lo más afortunado para los jóvenes. Y su candidato a la vicepresidencia, Rafael Rey, dijo que aunque sería un cambio positivo, restablecer el servicio militar obligatorio no es una propuesta de Fuerza 2011. Como ha dicho ella, es una opinión personal, comentó que creía que Keiko también iba a opinar positivamente. No ha sido así, acaban de escuchar a Keiko en la pregunta que le han hecho en Satipo. No es parte del programa de gobierno. Para muchos es bueno una carrera militar o un tiempo en las Fuerzas Armadas, pero que lo hagan voluntariamente, los que quieren. Además, hoy están faltando efectivos, o sea que no hace falta hacerlo obligatorio. Sería en ese sentido un cambio. Bueno, ya verá el Congreso si lo quiere hacer, pero no es una propuesta nuestra. Jaime Yoshiyama, por su parte, dijo a través de la cuenta de Facebook de Keiko que el servicio militar debe seguir siendo voluntario y que la forma de resocializar a los jóvenes delincuentes será a través de la educación. Lo cierto es que, habiendo sido testigos de la forma como el fujimontesinismo manipuló y corrompió a las Fuerzas Armadas, aún quedan dudas sobre cómo actuará en relación a las instituciones castrenses un eventual gobierno de Fuerza 2011. Dudas y más dudas, pero lo que queda claro es que no va el servicio militar obligatorio, así que todos los jóvenes que me han escrito, tranquilos, no los van a elevar. Salvo que el Congreso decide en los próximos años algo distinto, ¿no? Que esperemos que no, porque la verdad es que mucha gente, sobre todo gente mayor, cree que las Fuerzas Armadas se pueden convertir en una especie de tutores de jóvenes descarriados. Y no es así. Usted no le puede entregar un arma a un pandillero, ¿no? Y enseñársela a disparar. Es como si le hicieran la capacitación para el delito. Fatal. Pero esperemos que esto haya sido lo suficientemente claro para zanjar un debate que ya tenía varios años zanjado.